Bienvenidos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Julie? Vamos a hablar del el trauma. El trauma, si nos vamos a la parte etimológica, significa ese golpe, esa conmoción que te deja en un estado de shock. Y vamos a verlo desde el lado de el trauma de la emoción manifestado en el cuerpo. Mamá, se desabó el coso este a la... Bueno, para hablar de esto y dar una breve introducción, pues de lo que voy a hablar no es el hilo negro, pero sí es algo que desde mi entendimiento, en base a la vivencia, desde mis estudios y preparación, es algo que yo estoy armando como un rompecabezas. Estamos hablando de que y aquí voy a empezar a explicar, que la terapia psicocorporal existe ya desde hace unas buenas décadas. Desgraciadamente ahorita olvidé el nombre de la persona que creó esto como tal en los años Pero pueden buscarlo en Google si gustan. 40, 50 aprox. No, en un rato doy el dato. Empezamos desde que Sigmund Freud entendió como el subconsciente, como el niño interior, y cómo este subconsciente nos va a afectar en la vida. Seguido del conocimiento y estudio de Carl Jung, que se va todavía más a profundidad de esto, y por lo mucho o poco que se conoce, Jung fue más a una parte incluso, llamémosle, esotérica. Sí, ¿no? Porque también es en base a estudios. Pero bueno. Y después vienen otros grandes. eh, Entre ellos nace Oye, con Wilhelm Reich. disculpa que te interrumpa, Julie, pero un mortal como yo que no le o no se ha empapado tanto de todas estas personas y de todo esto, cuéntame un poquito, o sea, sé que tú, se ve que sabes de muchos autores, pero cuéntame esto que me estás hablando de qué es, o sea, qué es, o sea, de qué hablaban en sí, en qué punto llevaban. Obviamente quiero aprender más, voy a querer estudiar, pero como para que me puedas ayudar un poquito. Ok, bueno, nace la medicina y en la medicina está totalmente basada en el conocimiento y trabajo del cuerpo a través de enfermedades por agentes patógenos, virus, bacterias, hongos, etcétera. Y entonces, en 1900, poco antes, poco después, surge todo este estudio del gran Sigmund Freud, donde se crea el famoso psicoanálisis, que es trabajar sobre todo las enfermedades mentales, emocionales, a través del psicoanálisis. Y quien termina de reafirmar esto es su discípulo Jung, uno de varios, pero se conoce como el mejor Oye, discípulo. y así como en términos muy, o sea, es que yo no sé mucho de eso, ¿no? Me gustaría saber qué estudia el psicoanálisis, o sea, qué es el psicoanálisis, qué estudia, qué hace. El psicoanálisis, básica y a grosso modo, lo que hace es trabajar las conductas a través de ciertos patrones repetitivos de manera inconsciente que el paciente, quien está siendo atendido, no se da cuenta. Es una terapia absolutamente hablada y en consecuencia en la actualidad pues se utilizan medicamentos,
si el psicoanalista ve que el paciente tiene ya un nivel más allá del entendimiento mental, donde el cuerpo físicamente no esté segregando los químicos suficientes para un bienestar desde el sueño, desde la tranquilidad, por dar esos ejemplos, se le recetan medicamentos diferentes y en dosis diferentes. Que esos medicamentos son como, por ejemplo, si yo no como yo no como frutas y verduras, yo no tomo, no sé, jugo de limón o jugo de naranja, no tengo vitamina C, entonces me dan las medicinas a mí, ¿no? En el psicoanálisis, ya pasando a la psiquiatría, cuando no, la emoción, el impacto, el shock ha llegado a algo crónico, es cuando ya se recetan los medicamentos. O sea, es una deficiencia de que el cuerpo estuvo bajo un nivel de estrés tal que dejó de funcionar glandularmente de una manera correcta. Por ejemplo, sabemos que un nivel alto de estrés conlleva a una falta de sueño en su mayoría. Entonces, eso debe de ser muy controlado y regulado. Oye, Yuli, y te voy a preguntar algo un poco incómodo, extraño, no sé cómo decirlo, pero tú, ¿por qué me puedes hablar de esto? O sea, tú eres terapeuta, tú eres psiquiatra, tú eres psicóloga, ¿tú cómo te consideras y por qué crees que tú puedes hablar de esto? Cuéntame un poquito más de ti, me gustaría saber más. Soy una apasionada de la mente humana, de las emociones humanas, porque como bien lo sabrán los psicólogos, lo primero que quieren hacer al estudiar es entenderse a sí mismos. Entonces, incluso colegas médicos, yo no soy doctora como tal, pero sí somos personas que nos dedicamos a la salud y al bienestar integral, cada quien desde su vertiente. Eh, se dedica a ver cuáles son las deficiencias para recetar, para poder dar el sistema estudiado de manera correcta. Y en mi caso, desde muy chica tuve este acercamiento porque yo tuve que ir con varios especialistas. Primero en un diagnóstico que tardó aproximadamente un año para ver por qué causa yo tenía tal comportamiento en mi infancia. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque no llegó a tanto, no tuve que ser medicada, pero sí tuve que ir 3 años a un centro especial para trabajar eso que yo tenía. En mi infancia, y como todos sabemos, los niños son bastante inteligentes, me di cuenta de las deficiencias del sistema, en mi caso de psicología y médico, donde faltaba sobre todo la parte humana, que no me trataran como un diagnóstico, que no me trataran como, pues tiene tal y el remedio es tal, porque no fue así. Entonces me empiezo a apasionar en entender qué es lo que me pasaba y que yo no veía que le pasara a otros niños. Entonces, por ironías de la vida, por puro placer, empecé a estudiar todo esto. Estudiando desde tanatología, porque lo primero que yo empecé a vivir fueron grandes pérdidas a nivel físico, a nivel emocional, grandes separaciones, y que me fui dando cuenta que eso es lo que a mí me tenía mal, y después me di cuenta que en mi alrededor tenía mal a la gente esto. Entonces yo tengo una preparación muy extensa que no puedo denominarme de algo en específico, pero sí una persona con la capacidad, las herramientas, la preparación, y sigo preparándome, suficientes para dar una contención mental, emocional, y ahora en esta nueva aventura, más el trauma físico,
Entonces, ¿cómo es que no solamente hay que trabajar la mente y las emociones, sino a nivel físico? Y como estaba diciendo anteriormente, ya existe el trabajo psicocorporal que se enfoca justo a corporalmente trabajar las emociones desde una expresión no hablada. Y si bien es hablada, pero es mínima la parte. Entonces existen varias vertientes. Entre otras cosas, quiero comentar que hago un masaje, que mi masaje, ¿por qué puedo decir que es único? Porque si bien trabajo a nivel músculos, contracturas, también incluso huesos, pero ahora hay puntos muy específicos del cuerpo donde se ubican las emociones. Entonces el masaje que yo hago también es emocional. Advertencia, no hay engaño, es un masaje fuerte, pero al mismo tiempo es muy liberador si no garantizamos el reembolso de su dinero. Y por el ritmo de vida que he llevado, me llevó a confrontarme hace muy poco con algo muy nuevo que yo había trabajado con mis pacientes, pero ahora viviéndolo y entendiéndolo más a fondo, cómo esas emociones, y yo me considero una persona bastante capacitada para poder manejar ese tipo de crisis, voy a decirlo, en mi caso fue crisis de ansiedad muy fuerte, que en otro momento platicaré mis síntomas, pero bueno, entendiéndolo desde que no solo era mi mente, que ya había realmente un trauma en mi cuerpo que yo sencillamente no podía controlar, incluso ni siquiera canalizar. Y desde ese entendimiento estoy creando esto, quiero decir que hago masajes, que también tengo mis conocimientos como danzaterapeuta y la expresión del cuerpo para que la emoción pueda fluir. Y obviamente todo eso es contenido en un ambiente muy especial, creado para eso, muy seguro, pero que después de mi experiencia de trabajar con el cuerpo a esos niveles y llegar al nivel donde mi cuerpo necesitó más, estoy creando este nuevo trabajo de conciencia que quiero aclarar que es un proceso. Quien te prometa varita mágica, eh, yo la verdad dudaría, porque incluso nuestro cuerpo físicamente no tiene la preparación para poder tener esa explosión de lo que hay dentro de él sin que mueras en el intento. Wow, qué interesante eso que nos cuentas, gracias por compartirlo. Y justo, por ejemplo, si yo tuviera o me gustaría trabajar más mis emociones a través del cuerpo, ¿cómo sería mi proceso contigo? ¿Tú qué me recomendarías más que ya has atendido a personas, que ya tienes casos? ¿Qué me recomendarías hacer? ¿Qué dirías, sabes? Primero tengo que hacer una investigación de qué es lo que te está pasando, cuánto tiempo llevas pasándolo y si en tu familia hay antecedentes, porque en su mayoría hay un 50% condicionado por la memoria genética, por el ADN. Entonces, sabiendo eso y más cosas, es diseñar un traje a la medida o crear un grupo de personas que estén pasando, si no necesariamente por lo mismo, pero por situaciones parecidas, donde haya una catarsis y se pueda lograr esta liberación. Obviamente cada quien desde su ritmo. Es muy, muy importante respetar el ritmo. De hecho, en estas sesiones, en este trabajo con el trauma a través del cuerpo, es crear tu ritmo, tu color, tu voz, y muchas veces incluso ya la tienes, sino es darle ese orden. Es lo que vamos a empezar a hacer básicamente. Si lo puedo resumir en una palabra, es ir creando un orden conforme a tus necesidades. Wow, buenísimo, ¿cómo me compartes esto?
Y justamente ahora que dices esto, tú tienes ya algo, porque sé que puedo hacerlo, yo puedo buscar cosas en internet y puedo buscar pues, cómo hacerlo yo, pero tú actualmente tienes algo o cómo puedes tú ayudarnos a que tengamos más orden en esto. Cuéntanos, Julie, más. Eh, por supuesto que tengo algo. Tengo, de hecho, bastante, ¿no? Como te decía, llevo aproximadamente unos 16 años profesionalmente haciendo masajes terapéuticos, pero si me voy desde pequeñita, yo lo traía ahora sí que en las venas, solo observando a mi abuela poner ventosas de una manera muy rudimentaria, por cierto, o sea, una moneda pequeña, una vela y un vaso. Y empecé a los 7 años a practicar con mi hermana de 8 años. Puedo decir orgullosamente que jamás la quemé, jamás le hice daño, todo lo contrario, ella siempre estaba muy, muy dispuesta. Bueno, y entonces en base a esto y que me ha apasionado mucho el trabajo con mi cuerpo, conocer mis límites, más todos los estudios, los casos de éxito, puedo llenarme la boca con orgullo que sin necesidad de publicidad pues he ido a otros países a hacer este trabajo por los resultados que han existido. Voy a ser muy específica, Estados Unidos e Italia. Había el chance de ir a Suiza, pero bueno, ya no hubo tiempo. Entonces, bueno, y en un futuro no muy lejano ir también a otros lugares. Eh, Llevo una metodología que, voy a ser 100% honesta, todo esto lo he creado empíricamente, lo he creado desde mi experiencia, obviamente mis conocimientos, pero ahora más profesionalmente ya tengo cosas armadas, pero esto cambia, se estira y evoluciona constantemente. Tenemos bastante información, pero como bien lo decías tú, ¿cómo es que yo logré resumir esto y hacer esta técnica? Y bueno, como les decía, estos conocimientos como danza terapeuta, los masajes, también soy terapeuta de biomagnetismo, soy grafóloga, manejo barras de Access, también la técnica del método Yuen, etcétera, ¿no? Pero bueno, las físicas las dije al principio, método Yuen es más cuestión energética. Y en base a toda esta experiencia, conocimientos y sobre todo resultados, es como estamos armando este regalo, porque sí me es muy importante decir que yo solo soy el medio, soy un canal el cual yo creo que el día en que diga, oh, Julie Enríquez, la gran creadora, mi ego me ganó y se pierde la esencia del servicio que se está dando. E insisto, no estoy descubriendo el hilo negro, pero sí mi amor, mi pasión y mi dedicación, mi preparación hacia todo esto, que soy muy afortunada de decir que amo lo que hago y me ama lo que yo hago. eh, Se está creando esto que es para el servicio, la sanación y el compartir. Oh, excelente, qué bueno escucharlo. Y justo dices algo muy importante, ¿no? De que al final esto se hace por compartir, no tanto del ego. Pero creo que también es importante, ¿no? O no sé tú qué opines acerca de, justo tú hablando desde el lado de los terapeutas, yo soy más, es más informático, más enfocado a los números, más de otro estilo de trabajo. Pero me gustaría preguntarte, ¿tú sientes que a veces los terapeutas o los sanadores o los médicos inclusive, o sea, cualquiera que se dedique al ámbito de la medicina del bienestar, o sea, que les cueste trabajo cobrar por sus servicios, que sientan que es lo que tienen que hacer y por eso mismo tampoco les
o sea, se animen a cobrar lo que valen o hagan servicios, digamos, Pues puedo decir muchas cosas, pero ahorita me voy a enfocar a una. Esto es muy sencillo. Es como un especialista. Una cosa es que tú vayas a un médico general y te dé un diagnóstico general, que cuando tú necesitas ya una especialización, cuando vas con el especialista, un ginecólogo, un endocrino, un oncólogo, un anestesiólogo, te están cobrando por su especialidad, por su preparación y también por su expertise. Entonces, esto es lo mismo. Para poder llegar a este punto, obviamente necesitas una preparación, un expertise, algo que incluso, o sea, también, o sea, los títulos, los diplomas, todo te avala, pero creo que siempre lo que te va a avalar más es el resultado que tú estás dando y que no seas, porque esto se presta para la charlatanería a full. En base a esa experiencia, esa expertise y los años que llevas dedicándote a esto, y eso no significa que seas perfecto, no romanticemos, pero sí significa que estás yendo con una persona que tiene que ser absolutamente de tu confianza, al grado de que tú le vas a dar un pago por su servicio, porque ni siquiera es cobrar, es ahora sí que un intercambio que es muy importante. Quiero compartir la anécdota de yo aprendí tanatología budista y nunca me voy a olvidar de la gran lección de la gran Piri Gai, excelente tanatóloga, y ella me enseñó que debe de haber siempre un intercambio, ya que si tú no das algo a cambio es como la nada, como no recibiste nada porque no le estás dando un valor, y la nada no existe en este universo que está en constante expansión. Entonces creo que debe de ser ya un momento de dejar de romantizar y saber que el servicio de todos es muy valioso, ya que cada quien tenga que trabajar sus paradigmas, sus miedos y sus creencias limitantes con respecto a si romantiza o no romantiza su trabajo, es otra cosa, pero cada servicio es muy valioso, es como ir con el diseñador gráfico, o sea, yo estoy yendo por un servicio el cual no sé hacer, no es mi rubro, y que esa persona me está decodificando lo que yo estoy queriendo. Es como un publicista, es como lo que tú estás haciendo conmigo en este trabajo donde yo no sé nada de tecnología, pero tú me estás decodificando y me estás dando justo lo que yo quiero hacer. Entonces, todo trabajo tiene o debería de tener un valor, porque estás recibiendo a cambio un gran beneficio. wow, o sea, qué extensa la respuesta, pero es muy cierto, ¿no? Al final es algo complejo, pero lo dijiste muy bien. Creo que todo parte de nosotros mismos, o sea, y por eso me encanta lo que tú haces, porque te lo he dicho varias veces, ¿no? Nuestros trabajos están ligados, porque los negocios tienen mucho que ver con las personas. Eh, Sobre todo cuando son negocios de servicios y justamente como le dice su nombre, de servir, ¿no? De ayudar, de hacer todo esto. A mí me gusta mucho hacer la analogía con los servidores de internet, que literalmente se llaman servidores. Los servidores son los que utilizas para poder, pues tú ver esto o escuchar esto, ¿no? Está en un servidor. Y es bonito ser un servidor para un servicio. Y justamente creo que, sobre todo, bueno, hablando de mi experiencia, siento que aquí en México, Latinoamérica, está mucho eso, ¿no? De, somos muy serviciales, pero no somos muy buenos cobrando. Entonces, eh, creo que es buen momento para justo tú nos puedas ayudar a que nos desbloqueemos, a que entendamos más de nosotros, de que podamos ver si tenemos limitantes, si tenemos traumas de dinero, si tenemos cosas. Estaba viendo el otro día algo de que, por ejemplo, algo bien simple como
que tu mamá te haya dicho que el dinero es sucio porque te lo metías a la boca de pequeño, te puede influenciar a largo plazo. O sea, cómo ahí se mete, ¿no? Lo físico, con la psique, con los padres, con las creencias, con... O sea, son temas que muchas veces no le damos importancia, pero que influyen mucho en nuestra vida, porque siendo francos, todos queremos ser prósperos, queremos tener dinero, queremos estar bien, queremos, o sea, sinceramente, ¿no? Y ese es el objetivo por el que nos queremos trabajar, para ser prósperos, no solo en dinero, me refiero en amor, en felicidad, o sea, en prosperar, en abundancia, en crecer. Uy, hay varios temas. Bueno, voy a tocar dos. Primero y muy sencillo. Estás en un mundo físico y necesitas cosas físicas, entre ellas el dinero para hacer ese intercambio de lo físico. Mientras tú tengas cuerpo, necesitas dinero. Dime tú si alguien que ya murió necesita dinero. Claro que no. Si alguien que ya murió necesita un cuerpo, no. Entonces vamos a dejar de estigmatizar tanto la materia en todos sentidos, eh, como el descanso, los placeres, entre ellos el buen comer, e incluso el buen ir al baño, como se dice popularmente, el buen obrar. eh, es una necesidad como tomar agua, dormir. Entonces, dejemos de romantizar que los placeres lleven ese contexto. Es casi casi que satánico, porque cuando dices placer, lo primero que viene a la psique es sexualidad y excesos. Oye, espera, espera, o sea, tú como terapeuta me estás diciendo que busque mis placeres. ¿De qué clase de persona me diría eso? Obviamente sarcasmo, ¿no? Bien, lo vuelvo a decir, mientras tengas un cuerpo, tienes necesidades fisiológicas, animales también. El punto aquí, justo para no caer en la infelicidad, es irte a los excesos, porque todo en exceso, incluso el agua, o hasta no les ha pasado que cuando duermen de más se sienten incompletos, todo en exceso. Entonces, es como le digo a mi hija de 7 años, para cada cosa hay su momento. Ese equilibrio, porque el cuerpo es perfectamente equilibrado, la naturaleza ni se diga. Los que estamos rayando en esos vacíos, en esas necesidades, justo es el trabajo con la mente, con las emociones, es lograr el equilibrio donde no tengas una infelicidad y más bien una realización, donde incluso estadísticamente se hicieron estudios que el compartir es una gran felicidad del ser humano. Es que yo creo que eso que acabas de decir, el compartir es básico. Y justamente yo creo que en esta época más, o sea, el hacer negocios tiene que partir del compartir, ¿sabes? Del convivir, de ayudar, de hacer algo. Porque estamos en la época de compartir, o sea, redes sociales, a eso me refiero. Redes sociales son compartir, ¿no? Entonces al final creo que estamos llegando a ese nivel, ¿no? De, pues no sé, de sociedad, ¿cómo decirlo? Y me gusta mucho lo que tú dices porque al final es de conocerse, de hacerse más consciente, de sanarse a uno mismo. Y de ahí partes, o sea, me gusta, te pregunto eso porque a mí me gustaría que te conocieran más de que no vas a ir a una terapia donde te van a juzgar, a condicionar, a decir qué hacer, qué no hacer, sino va más allá, ¿no? Va un poquito más allá de eso. Me gustaría decir, ¿tú cómo le haces para poder, o tú qué técnica usas cuando tú llevas un paciente o cuando llevas un grupo o cuando haces un curso para no caer en eso, ¿no? De juzgar, de decir está bien, está mal. ¿Tú cómo lo haces para ser neutral?
Desde el respeto. Desde el respeto que cuando hay una persona ante mí o varias personas que... Y ahí quiero enfocar a mi plática del trauma, donde em, se te puede etiquetar, se te puede dar un diagnóstico tajante, donde, bueno, tienes esto, ¿qué crees? No hay cura, o sí lo hay, pero muy difícil, te va a costar 7 años en terapia, tantas pastillas, y todos esos conceptos viejos son los que yo no manejo. Primero desde el respeto, sabiendo que la persona o las personas que tengo enfrente tienen dentro de ellos la solución. El punto es cómo compartir estas herramientas. Entonces, frente de mí, como lo dice en Lankesh a Lankesh, tú eres yo, yo soy tú, o el Namaste, honro la divinidad que hay dentro de ti. Es como empiezo en mi neutralidad, porque estuve ahí y algunas veces he vuelto a caer. Y eso no me hace ni mejor ni peor ser humano, me hace un ser humano. O sea que no eres perfecta, o sea que tú no te la pasas rezando todos los días, a todas horas, a todos momentos. Tú no tienes que ser pura y santa y casta para poder ayudarme, Yuri. Gracias al universo, no, no lo soy. Eh, de hecho, eso es, y se lo digo a mi gente, los que me conocen, ese es parte de mi éxito, que yo me humanizo sin desvirtuar ni nada, pero en una terapia tradicional sabemos perfecto que el psicólogo debe ser una persona casi que en blanco, que tú no sepas nada de él. Él va a saber de ti muchísimas cosas, pero tú de él nada. Entonces desde allí estamos en un acto como este tipo de, con todo respeto, estilo pare de sufrir, y la solución casi casi endioso a la persona, la pongo en un pedestal, o a la fe o a la divinidad que me estén manejando, como eso es lo que a mí me va a ayudar. Yo no tengo la capacidad, yo no tengo el poder, yo no tengo. Y pues para mí eso es un viejo modelo que debe de caer ya, que empezó con toda esta cuestión de la um, dogmatización a través de la religión o de las religiones. Ojo, respeto muchísimo, pero puedo decirte desde mi experiencia que la respuesta está en ti. Hay una frase que una vez dijo Rumi, un gran maestro: después de haber leído tantos libros y haber estudiado las estrellas, ahora sé que la respuesta está dentro de mí. Y tú eres estrellas. De hecho, aunque da risa, está comprobado, cuando a la gente ha muerto y se le crema, se ha estudiado las cenizas y están compuestos del mismo polvo de estrellas que hay en el espacio. Eso es un hecho. Wow, se los dije, comprobado. Bueno, pues muy, muy interesante eso que nos cuentas y justo para, como para entrar más ligeramente y cambiar un poco el aura, porque a veces siento que cuando se habla de estos temas se tiene que hablar muy serio o así, pero me gustaría bajar un poquito, o sea, ya que hablamos más fuerte, ya como que ya nos cuentes tú en el día a día cómo crees que te ayuda eso, o sea, cómo crees que te ayuda estar bien tú, cómo crees que te ayuda saber que tú tienes la respuesta, cómo crees que te ayuda el saber que realmente no solamente es que te escuches, ¿no? Por ejemplo, que te pongas un tiempo a meditar, que te pongas un tiempo a hacer ciertas herramientas, que te pongas a hacer ciertos procesos, que hagas ejercicio en ciertas poses. Bueno, ya las herramientas ahí yo ya no sé tanto, justamente ahí tú podrías ayudarnos, ¿no? O sea, en las herramientas que podemos usar en el día a día. ¿Cómo tú las usas? ¿Cómo tú nos recomendarías? Que Bueno, me gustaría... sobre todo enfocado a esto que nos comentas, ¿no? De cómo sanar nuestros traumas, por ejemplo.
Me gustaría ahí pues dar testimonios, por ejemplo, en caso ya de enfermedades a nivel físico, como con estas cuantas herramientas, haciendo claro el traje a la medida, la gente ha tenido resultados y se dan cuenta de su poder. Yo simplemente transmito, soy esa escribana que está recopilando toda esta información y en base a la necesidad personal se están dando estas herramientas y me parece muy hermoso también cuando se hace este trabajo a nivel catarsis colectiva, puede ser una sanación súper potente. Eh, que la gente que puede llegar sin fe llega muchas veces rota. Es más, varias veces yo he sido como la última opción, ¿no? Hay personas que me han dicho es que desde hace 5 años tengo tu teléfono y después de haber visitado muchos especialistas, etcétera. Ojo, no quiero decir que soy Santa Yuli toda poderosa, sino justo la metodología como escribana y comunicóloga que soy, eh, estoy dando. Entonces, Si quieren saber la historia completa, déjenos ahí para que haga un podcast de esa historia. y, y los mismos resultados son los que hablan por sí solos. Entonces, yo primero pido generalmente 3 sesiones para que empiecen a vislumbrar los resultados. Después de eso, tú ya tienes herramientas básicas que vas a ir comprobando día a día. No me creas, no te creas. Solo pido que lo prueben. Súper bien. Ah, Y y nada más complementando tu pregunta. Soy la primera en la lista de las imperfecciones y de cosas vividas y eso me hace muy empática y me hace tener muchísimo respeto por el proceso y lo vuelvo a decir, soy la primerita en la lista de imperfecciones. qué bueno que lo compartas así abiertamente. Y justo estaba escuchando un podcast que se llama Con los pies en la tierra, que habla acerca de esto, ¿no? De cómo el psicólogo, o sea, la primera regla de la psicología, lo que te enseñan es no te metas, o sea, con el cliente, o sea, pon una barrera, ¿sabes? Profesional, así como de apártate de él, o sea, no sientas. Y esto es, creo que tu mayor diferenciador que tienes, ¿sabes? Y entonces justamente eso me parece maravilloso y me gustaría preguntarte ya puntualmente si nos puedas regalar una, una herramienta que podamos usar para sanar nuestros traumas. O sea, una simplemente que, nuevamente, que pueda ser simple, de que la podamos usar nosotros, de una persona común que nunca ha hecho nada. O sea, algo simple, pero que pueda ser un gran inicio para al menos identificar, al menos saber que está y al menos sentir que hay algo que trabajar. El primer síntoma, como todos sabemos, es el malestar, ya sea un pensamiento recurrente que te esté incomodando o incluso ya una sensación física donde te sientas inquieto, enojado, intranquilo, donde sepas que ese no es tu yo normal. Y esta herramienta está también comprobada. Busquen, este estudio se llama 6 Seconds, 6 segundos, eh, donde está comprobado que para que un pensamiento se vuelva emoción tarda 6 segundos. Entonces, puedes hacer respiraciones, ya sea en 5 o en 6. Yo la recomiendo en 5. Inhalamos en 5, mantenemos en 5, exhalamos en 5 y nos quedamos sin aire en 5. Así, hasta que tú logres sentir la calma del pensamiento o sensación física. Es algo que se sabe desde hace millones de años. En India se le llama el prana, el alimento que es el aire, y ese alimento llega directamente al espíritu.
donde hay tantas memorias. Wow, pues ya lo vieron, realmente yo era muy escéptico acerca de esto y quiero decirles que realmente yo era muy escéptico acerca de esto y quiero decirles que lo comprueben, justamente que lo hagan, pero la mejor herramienta que yo he visto es la respiración. Obviamente para llegar a ese punto es un proceso, pero sí los invito mucho a que si tú estás aquí escuchando esto es porque te interesa saber más de esto. Y quiero decirles que son afortunados porque también Yuli las voy a invitar a... Cada mes Yuli va a tener sesiones gratuitas, una sesión grupal gratuita. Va a ser cada domingo de cada mes. Así es, pero bueno, le voy a pasar el micrófono para que les dé los detalles, las invite y les cuente más acerca de esto. Y creo que también les tiene algo más, así es que vamos a ver, escuchar qué es lo que tiene para ustedes de ofrecerles, cómo los puedo ayudar ya más específicamente para que puedan mejorar su vida. Si quieren contactarla también, pues dejamos sus datos para que la escuchen más. Llevo varios años de experiencia trabajando uno a uno y en este momento de mi vida, justo por el que cuando tenía 6 años me pregunté qué chingados estaba haciendo en esta vida y si no sabía, prefería no estar. Así de existencial desde muy joven. Pero bueno, entonces cuento eso porque este momento donde yo quiero llegar a más gente, compartir con más personas, para mí es muy importante, muy significativo, muy de entrega. Y vamos a hacer una sesión de meditación una vez cada domingo. Por esta ocasión va a ser el 14 de mayo, pero siempre va a ser el primer domingo de cada mes. A las 11 de la mañana, ya que eso combina el horario con mi hermosa gente con la que trabajamos en las Europas, puedan estar presentes y en otras partes del mundo. Todavía no abarco Asia, pero esperamos que pronto. Y si no, queda grabado también. O sea, qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Y estas meditaciones son con mucho amor, siempre va a haber un tema y en consecuencia va a ser la meditación. Así que allí van a ir viendo, sintiendo y viviendo esta magia que lo hago con absoluta rendición, siendo el canal para ustedes. Wow, buenísimo. Oye, pero, y si ya, ok, ya me convenciste, ya entra tu gratuita, pero quiero más, Julia, o sea, todavía quiero más de ti, quiero, no sé, quiero una sesión contigo uno a uno, quiero más ayuda, quiero más tu acompañamiento, tu contención. ¿Qué tienes ahorita que actualmente puedes ofrecernos? Tenemos en Terra Fénix 3 membresías de trabajo grupal, que puede ser una sesión por mes, grupal, 2 o 3. En estas sesiones vas a encontrar respuesta, acompañamiento, humanidad, porque vamos a ser personas que estamos compartiendo. Y por otro caso, platicar de esto es un poquito más complejo. También estoy ofreciendo la limpieza de espacios, ya sea tu negocio, tu casa, o actualmente donde habemos muchísimas personas que trabajamos y vivimos en el mismo espacio. Y lo veamos o no, hay una carga energética. El liberar los espacios, ya sea de tu tensión, de tu presión, de tu estrés, de tus preocupaciones a nivel personal, o si en ese mismo espacio es un lugar donde hay conflictos entre las personas que cohabitan, se pueda hacer esa liberación. Bueno, no se pueda, se hace.
Va a haber testimonios para que ustedes sepan más de esto, porque es un tema muy abstracto y los resultados, lo vuelvo a decir, hablan por sí solos. Wow, buenísimo. Pues yo creo que sería bien hacer un podcast específicamente de todos los temas energéticos, cómo funciona un poquito más. Yo creo que hay un experimento, ¿no? Que creo que es lo que hizo. ¿Cómo se llama este Steven Spielberg? ¿No? ¿Sí? El que tiene la silla de ruedas. ¿Cómo se llama? Stephen Hawkins, Ah, perdón, disculpen. Sí, sí, ok. una de las mentes más brillantes Bueno, del él último siglo. justamente, lo que comprobó justamente fue cómo la energía, cuando tú la ves, actúa de una forma y cuando no la ves, actúa de otra forma. Entonces, wow, o sea, es maravilloso esa parte. De hecho, más allá de Stephen Hawkins, hay un estudio que se hizo en Holanda, no recuerdo bien si fue a finales de los 70s u 80s, donde se hizo un aparato grande y complejo para comprobar la existencia de las partículas de un espacio a otro. Y si nos vamos a algo más grande y poco conocido, un estudio inconcluso de el gran mexicano Jacobo Greenberg, donde él estaba por comprobar que todos estamos unidos y no estamos separados, y que el pensamiento que yo tenga aquí en México, él quería comprobar cómo en Nepal otra persona que fuera receptora estaba teniendo sensaciones físicas casi que iguales. Entonces, todo esto para poder decir que no estamos separados, que los grupos son maravillosos, trabajar individualmente también es maravilloso, pero es momento de que demos ese salto. Pues es que, bueno, tú fuiste más a la profundidad, ¿no? Claro, yo estaba haciendo un ejemplo muy básico, pero como tú bien lo has dicho, no hay uno, ni dos, ni tres comprobaciones científicas. Sabemos, simplemente, miren, es algo bien simple. Está el estudio de la isla de los monos cuando descubren que las papas, las patatas pueden ser dulces, y como en esa isla de estos monos hubo una catarsis de pensamiento, o al menos de transmisiones neurológicas de los monos, llegó a la otra isla y empezaron a actuar de la misma manera, y sin fin de estudios. Muchísimos estudios. Pero esto yo lo resumo a algo bien simple. Más a los que son informáticos o que entienden la tecnología, yo lo resumo a esto. Simplemente es cómo te llega el internet a tu celular. A través de la energía. Hay un receptor y hay un emisor. Las ondas en el aire. Ondas electromagnéticas, energía inalámbrica, que fue lo que creó Nikola Tesla, justamente. Creó esas patentes para hacer energía inalámbrica. Perdón, ahí lo que hizo Nikola Tesla fue encontrar puntos neurálgicos energéticos totalmente existentes de la Tierra, como hay una red, y también podemos hacer un podcast de eso, eh, pero si bien son ondas electromagnéticas, en su caso lo que hizo Tesla fue hablar de las redes neuronales del planeta a través de la Tierra. Entonces, esto es algo que, si lo notan, nos gusta esto, ¿no? Es nuestro campo. Entonces, la energía es vasta, hay muchos experimentos de esto. Y pues nada, los invitamos a que intenten ustedes sentir su propia energía. Ese es el punto, que conecten con su energía interna, que conecten con ese poder que tienen. Y pues aquí seguimos en Terra Fénix. No sé si Julie quiera cerrar con algo, quiera compartirnos algo. Sí, quiero compartir por qué el nombre de Terra Fénix. Justo, porque estamos en el planeta Tierra, que está evolucionando a volverse Terra, ir más allá de solo lo terrenal, pero de la mano con lo espiritual. Estamos en esta transformación, y Fénix es justo por el renacimiento de las entrañas del fuego. Tenemos todos los elementos. Tenemos la tierra, tenemos el fuego, tenemos el aire, y tenemos, como bien se dice en la tradición mexica,
el agua que es tu espíritu, es esta esencia de las emociones, agua. Y de hecho somos más agua que nada. Eso es algo que se nos olvida también. Lo físico no es tan físico como creen, pero bueno. Entonces, si gustan escuchar Tema más de para esto, otro podcast. sí, porque sí, ya estamos picando, pero bueno, pues un gusto escucharlos. Digo, un gusto que nos escuchen, pero sí los escuchamos también, los leemos. Y les queremos invitar a que nos compartan qué opinan de esto, que nos dejen sus comentarios si quieren saber más acerca de algún tema específico, que quieran preguntarle a Julie, que quieran también preguntarme a mí algo. Podemos hacer algo de Terra Phoenix enfocado a negocios, a publicidad digital, todo eso. Pero realmente todo esto es enfocado a sanarse a uno mismo, ¿no? Y bueno, ya para en verdad cerrar, quiero comentar algo que es súper importante. Por ejemplo, esto de pregúntale a Julie. Eh, Mi trabajo está basado en mi alta sensibilidad. Cuando les comentaba que de niña se me hicieron varios estudios, diferentes diagnósticos, en realidad lo único que me pasaba y me pasa, de hecho va en aumento, es esta sensibilidad y mis sesiones uno a uno las trabajo a través sobre todo de esta sensibilidad donde tu voz me puede decir algo, tus palabras pueden decir algo, pero tu energía, la información que me está llegando es otra. Eh, Dejo abierto incluso el que simplemente a nivel personal vamos a dar este plus. Hazme una pregunta, la que tú quieras, y yo la respondo con todo amor y respeto siendo canal. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo y recuerden, estamos a un clic de distancia.